Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor. Eh, Estamos con un nuevo estudio de las parábolas de Jesús. Hoy día vamos a estar y comenzamos con las parábolas del reino y sus ciudadanos. La primera parábola que vamos a ver es la de Mateo 7 del 24 al 27 que tiene que ver con los dos cimientos, ¿ya? Así que saludamos cordialmente a la primera Alianza Cristiana y Misionera de Temuco, a la Alianza de Fondo del Carmen, Labranza y a todas las congregaciones e iglesias, Alto Yupehue, Trobolhue, ya, a todas las iglesias que nos siguen por las redes y a todos los hermanos que nos siguen dentro de la novena región y fuera de la novena región. Saludamos también, ¿cierto?, a la primera Alianza Cristiana y Misionera de Punta Arenas, nuestra casa, ya, desde donde nosotros salimos al ministerio. Así que eh, vamos a comenzar. Y le voy a pedir en esta oportunidad a mi esposa que tenga un nuevo momento de oración para comenzar y luego vamos, como se dice por ahí, vamos al tiro, al asado, a la carne, al estudio, ¿cierto? A poder aprender de la palabra de Dios. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros en cada momento. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, y queremos en esta hora poder disponer nuestra vida, nuestro corazón, a poder entender tu palabra, Señor, a poder meditarla, a poder escucharla, Señor. Ayúdanos a poder aprenderla y también practicarla, Señor. Que tú nos ayudes a obedecer, que tú nos ayudes, Señor, a poder ser fieles a ti, Señor, y humildes ante tu palabra. Te alabamos en esta hora y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Voy a dar lectura a la versión del libro y dice así. Mateo 7 del 24 al 27 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. ¿Ya? Bueno, las parábolas en torno a los ciudadanos del reino destacan el tema del discipulado. Uno de los propósitos fundamentales de Jesús como maestro era organizar y entrenar un grupo de seguidores para que pudieran continuar con efectividad sus enseñanzas, ¿ya? El interés educativo que tenía Jesús era principalmente ya multiplicar eh, a las personas, o mejor dicho, a quienes iban a aprender del reino de Dios. Y de esta manera, si había más personas que aprendían el reino de Dios que eran discipulados, ¿ya? Había más posibilidades de implantar el reino, ¿ya? Porque el reino tiene que ver con enseñanza, pero también con que otras personas puedan aprender y vivenciar el Evangelio. Y, y no se puede vivir el Evangelio si no hay personas que han sido entrenadas en las enseñanzas del reino, ¿ya? Por lo tanto, el discipulado servía también para proclamar y afirmar las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Y estos discípulos, a su vez, debían entrenar a otros seguidores para que se puedan perpetuar, se podría decir, los valores y reclamos del reino de Dios. ¿Ya? Yo creo que bueno, esto que estamos comentando acá en el libro es un tema importante. Esto es una opinión personal, por favor, no se lo tome como una crítica, como nada por el estilo. Si dice la Biblia que todos somos parte de un cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, si el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros, van a haber cosas, ¿cierto?, que en lo fundamental vamos a estar, eh, en lo fundamental nosotros vamos a estar de acuerdo, ¿ya? En las doctrinas fundamentales de la Biblia, pero
van a haber otros matices, se podría decir, que vamos a, quizás en la forma, va a haber mucha, ¿cómo decirlo? Diferentes formas de llevar a cabo, se podría decir, los fundamentos del reino. Entonces, yo creo que es importante ya que nosotros como iglesia podamos reflexionar y pensar en que Jesús, ya, el Maestro, él gastó tiempo con sus discípulos, él pasó tiempo con las personas, ¿ya? Y debemos pensar en que hoy en día hay veces en que la iglesia, ¿ya? No pasa tiempo con la gente, pero sí hay muchas actividades. No sé si me doy a entender que no es lo mismo. Y yo no estoy hablando de que las actividades o el culto de Navidad o lo que se hace para la familia o el Día del Padre o el Día de la Madre o no sé, o las cosas que se celebran en la iglesia, yo no estoy diciendo que esté malo, ¿ya? Sino que si nosotros nos quedamos solamente con eso, ¿ya? No estamos alineados al modelo de Jesús. Y yo creo que es un tema, de verdad se lo digo con mucha convicción, ¿ya? Ese es un tema, ¿ya? Que usted y yo, no importa si usted es pastor, misionero o hermano de la iglesia, usted tiene que tener en claro, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo, se podría decir, que Jesús planteó a los discípulos en Mateo 28? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. El discipulado, ¿cierto? Yo creo que es como una de las piedras angulares de la iglesia y en muchos lugares se ha visto que eso no se lleva muy a cabo, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Un estudio bíblico, que vuelvo a repetir, no es malo, muy bueno, como lo que estamos haciendo ahora, estudiar la Biblia. No es lo mismo estudiar la Biblia que tener un discipulado, porque el discipulado tiene que ver con una enseñanza más íntima, ¿ya? Con traspasar experiencia, con guiar, pero guiar se podría decir como de manera más íntima, más, ¿cómo decirlo? Es como cuando alguien está practicando el tiro con arco y flecha, ¿cierto? Y tiene como un objetivo, en el discipulado es como lo mismo, o sea, eh, en el discipulado es donde las personas quizás se pueden abrir un poco más y pueden contar cómo está su vida y ahí pueden recibir guía y consejo direccionado a lo que la persona está pasando en ese momento, ¿ya? Entonces, yo creo que nosotros como iglesia debemos adoptar esto porque eso es lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿ya? Eh, los discípulos y seguidores Una de Jesús consulta, eran buenos, ¿sí? una consulta sobre ¿Sí? la enseñanza y el discipulado. ¿Sí? Eh, Ahora que estaba oyendo y estaba recordando la Biblia y el discipulado que hacía el Señor Jesús, y claro, en la iglesia se hace discipulado, pero se hace como discipulado, le llaman al, por ejemplo, cuando se van a bautizar, que le van a hacer el discipulado de bautismo. Y pero como, o que se van a casar y le van a hacer discipulado de matrimonio. A eso le llaman discipulado, no así como hacía el Señor Jesús, de cuando andaba con los discípulos y le preguntaban cosas y él le respondía a sus preguntas personales que tenían o lo que no entendían, etc. Entonces, hay discipulado hoy día en la iglesia, pero le llaman discipulado a otra cosa. No como el discipulado que hacía el Señor. Exacto. Sí, sí, eso es lo que estábamos diciendo, que a veces a los estudios bíblicos se les llama discipulado y no es lo mismo. No es lo mismo. Porque el discipulado tiene que ver principalmente con acompañar a la persona en procesos de vida. Y eso tiene que ver quizás con años, como lo hizo Jesús, ¿cierto? Jesús acompañó 3 años a sus discípulos, Ahora ¿ya? entiendo la diferencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como estaba diciendo acá, los discípulos y seguidores de Jesús eran buenos modelos de los ciudadanos del reino, ¿ya? ¿Qué tiene que ver? Porque el discipulado, y aquí, atención iglesia, atención, no se me vaya a ofender, por favor, pero hay cosas que tenemos que decir. Bueno, el día domingo yo estuve predicando en la iglesia, ¿ya? Y una de las preguntas que yo le hacía a los hermanos era eh, si nuestra vida, ¿ya? Ha impactado. Yo no estoy hablando de lo que nosotros hablamos, ¿ya? Mm, Yo no me refiero a eso, porque
predicar, ¿ya? Usted va a cualquier iglesia y siempre va a haber alguien predicando, ¿ya? La pregunta es si su forma de vida, lo que usted vive, ha impactado a alguien o no. Recordemos que el apóstol Pablo dijo una frase, él dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. La autoridad que tenía Pablo para decir eso. O sea, él tenía una conciencia tranquila de decir, he dado lo mejor a Dios, reconoció también en la carta de Romanos, Romanos 7, Romanos 8, para los que son lectores de la Biblia, habló de la lucha de la carne en Romanos 7, ¿ya? Habló también en Romanos 8 que para los que están en Cristo Jesús ninguna condenación hay, esto es los que andan conforme al Espíritu y no la carne, ¿ya? Porque una cosa es pecar a veces y otra cosa es permanecer y vivir Mm, constantemente alejado de Dios. Son mm, dos cosas distintas. Entonces, el apóstol Pablo ya fue capaz de practicar el Evangelio, ¿ya? Y él no tan solamente predicaba y acompañaba, sino que también sus seguidores, o mejor dicho, sus colaboradores más cercanos, pudieron ver el ejemplo de él. Tenemos a Silas, tenemos a Timoteo y tantos otros más, ¿cierto?, que aparecen ahí en las cartas de Pablo y que ellos pudieron, se podría decir, como evidenciar en vivo y en directo cómo era la forma de vida de Pablo. Y yo creo que una de las cosas o de los retos más complicados para nosotros, ¿cierto? Los que predicamos la palabra de Dios, para aquellos que hemos sido encomendados por Dios, ¿ya? Para predicar su palabra, es que nosotros tenemos que practicarlo, o mm, sea, un ejemplo práctico, ¿ya? ¿Qué pasa si de repente hay un problema en la familia? Yo reacciono, ¿cómo reacciono? No, mm, no sé si me entiende. Y yo no me estoy refiriendo quizás a su núcleo familiar más próximo, sino a su familia extendida, un problema que ocurre en la casa de su mamá, su papá, con sobrino, los tíos, etcétera. Eh, en la resolución de conflictos, cómo nosotros reaccionamos cuando hay un conflicto en la iglesia, cuando alguien me ofende, soy capaz de perdonar, soy capaz de declarar el perdón, tengo un corazón humilde para ir y pedir perdón. Esas cosas prácticas son las que marcan la diferencia, ¿ya? En la vida del cristiano, ¿ya? Yo como he compartido en otras ocasiones, creo que lo he hecho aquí en cámara y también compartiendo con hermanos, yo lo digo con total eh, sinceridad y con el mayor cuidado posible. eh, yo ahora no me fijo tan solamente en el discurso de la persona, sino también en cómo son, en cómo viven. Y yo no me estoy refiriendo a si se compran cosas caras o no, sino que me mm, refiero a cómo viven, cómo es su carácter. Si ese carácter es un carácter afable, es un carácter humilde, si las personas piden perdón o no, porque incluso yo le podría decir que hay personas, ¿cierto?, que son predicadores de la palabra y que no son capaces de pedir perdón cuando se equivocan. Y eso no puede ocurrir en el reino de Dios, porque eso significa que uno puede ser piedra de tropiezo para otra persona y eso no puede ocurrir. Entonces, eh, estamos llamados ya, para volver al tema del discipulado, el discipulado es acompañar a la gente, pero también colocar en práctica lo que nosotros estamos enseñando. Y ahí usted, ¿cierto? Usted y yo, como cristiano, eh, va a dejar huellas en los demás, ¿ya? Nosotros estamos llamados a transformar, ¿cierto? Como dice Romanos 12, transformados, esa transformación espiritual que ocurre en nuestro interior, debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esa renovación primero ocurre en nuestro interior y luego de eso, de nuestro interior, impactamos a nuestro entorno. ¿Ya? Discúlpeme que sea tan gesticulador, pero hay que dejarlo bien claro, ¿ya? Como dije anteriormente, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. mm, ¿Se dan cuenta que la promesa de que Dios va a estar siempre está en el contexto de la Gran Comisión? ujú, ¿Qué quiere decir? Hacer discípulos y practicar la palabra. Entonces, el discipulado cobra mucha importancia en la obra misionera de Jesús.
y es un elemento de prioridad teológica y pedagógica, pedagógica, ¿ya? Para la tarea evangelística de los creyentes y la iglesia. La parábola de los dos cimientos no es muy larga, presenta un contraste directo y claro entre dos tipos de personas y sus acciones, junto a las consecuencias de sus actos, ¿ya? Eh, Transmite un mensaje en torno a la sabiduría y la prudencia. Es una historia antitética en la cual existen dos componentes en este relato que se necesitan para transmitir el mensaje y los conceptos. O sea, tiene que haber un contraste. Eso significa antitético, ¿ya? O sea, tiene que haber un contraste entre algo bueno y algo malo, ¿ya? Entonces, el tema fundamental se relaciona con las actitudes y las decisiones necesarias para la construcción efectiva de una casa. El corazón de la parábola incluye una enseñanza indispensable para las personas que desean ser exitosas en la vida cristiana. Deben tomar con seriedad las consecuencias de sus actos. Las personas, antes de tomar decisiones importantes en la vida, deben tener en cuenta, deben tener muy en cuenta eh, que al final se debe responder con responsabilidad ante el resultado de sus decisiones y acciones. O sea, eh, yo de repente igual he visto, ¿ya? Y esto se podría decir que es como la herencia adánica, ¿no? Si nos vamos al tema de la Biblia, ¿se acuerdan cuando Adán pecó con Eva? Y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Señor, tuve miedo de ti porque estoy desnudo. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que me diste miedo. ¿Y qué dijo la mujer? Es que la serpiente me dijo. Entonces, yo con este ejemplo quiero dar a entender de que hay veces en que las personas siempre buscan un culpable, pues todos son culpables menos yo, ¿cierto? Y hay muchas de las cosas ya que ocurren en la iglesia, eh, no todas obviamente, no estoy hablando del 100%, pero hay un porcentaje determinado de cosas que ocurren en la vida de las personas que tienen que ver con malas decisiones, ¿ya? Y esas malas decisiones tienen consecuencias. Yo no estoy diciendo eh, que uno como pastor no vaya a visitarlos, no los aconseje, no, pero sí también la persona debe tener en cuenta, ¿ya? Que las malas decisiones en algún momento van a tener consecuencias que las personas no quieren y que Dios nos dé la claridad para darnos cuenta, ¿ya? Porque si uno toma una mala decisión, vienen las consecuencias de esa mala decisión y uno no aprende que fue por una mala decisión que yo tomé, lo más probable es que va a pasar un tiempo, va a pasar la crisis, va a pasar la tormenta, sale el sol nuevamente y va a volver a tomar una mala decisión y va a volver a ocurrir lo mismo, ¿ya? Entonces, que el Señor y su palabra nos ayuden a entender que hay muchas cosas que tienen que ver con malas decisiones. Mateo y Lucas presentan esta historia al final del Sermón del Monte, ¿ya? Eh, Eso quiere decir que eh, esto, se podría decir que esta estructura forma parte del eje central de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, ¿ya? En en los detalles educativos del Señor destacaban la oración, el perdón y la misericordia como características de las personas que desean vivir de acuerdo con el reino de los cielos, ¿ya? Y también uno, o sea, si nos damos así como una pincelada, se podría decir, eh, esto lo digo desde el corazón, no lo estoy diciendo, vuelvo a repetir, desde la crítica ni nada, sino que lo digo con mucho cariño. eh, Cuando uno piensa en estos, se podría decir como enseñanzas del reino de los cielos, ya, y que habla del perdón, de la oración y la misericordia, eh, creo que si el Señor con su gracia nos permite estar bien cimentados, ya, en su palabra, van a haber momentos en que el Señor va a permitir que las personas nos ofendan, ¿cierto? Y ahí vamos a tener que colocar en práctica el perdón.
Y si no colocamos en práctica el perdón, es probable que esa tormenta, ¿cierto? Que quiere decir la ofensa, el dolor y todo eso, eh, hay personas que quedan muy dolidas con eso y si no están fuertes en el Señor, les provoca una crisis muy grande, ¿ya? Y que el Señor nos ayude a estar aferrados a su palabra, porque nadie está libre de eso, nadie está libre de sufrir, de ser ofendido, de sufrir injusticia, ¿ya? Nadie está libre de eso, de sufrir mucha injusticia, nadie está libre de eso. Entonces, que el Señor nos ayude a poder estar cimentados en su palabra, porque si por ejemplo nosotros sufrimos alguna injusticia y dejamos que eso nos llene nuestra conciencia, nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, ¿cierto? Y no estamos buscando a Dios constantemente para ser renovados, para que el Señor se lleve nuestra carga, para que se lleve la tristeza, se lleve el enojo, la rabia, el rencor, todo lo que pueda haber, ¿cierto? Lo que pueda producir una injusticia, ¿ya? Eso nos puede terminar alejando de la fe, ¿ya? Entonces, eh, que el Señor nos ayude a poder estar cimentados en su palabra para que cuando vengan estas tormentas, problemas que tiene la vida y que van a venir, ¿ya? Podamos resistir firmes en la fe, como dice esta alabanza de la Alianza Cristiana y Misionera, firmes y adelante, vuestra de la fe, ¿cierto? Sin temor alguno, que Jesús nos ve, ¿cierto? Entonces, hay que estar cimentados en Dios. Esta parábola es una forma directa de resaltar la seguridad de actuar en obediencia a los valores del reino de Dios. La obediencia a Dios genera seguridad y capacidad para enfrentar las adversidades de la vida. La desobediencia a la revelación divina propicia la destrucción y la desolación. Para Jesús de Nazaret, el valor de la obediencia implica la comprensión transformadora y un aprecio profundo por la ley de Moisés y el mensaje de los profetas. Esto era indispensable para las personas que deseaban ver cumplidas las promesas de Dios en su vida, porque recordemos que cuando Jesús estaba predicando, en ese entonces, Jesús le estaba predicando y enseñando al pueblo judío y ¿a qué hacía referencia esto? Al Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, la enseñanza de esta parábola está muy bien fundamentada en la tradición de la sabiduría del Antiguo Testamento. Así que le voy a pedir a mi esposa, por favor, que pueda leer Proverbios 13, capítulo 13, versículo 6. Proverbios, capítulo 13, versículo 6. La Ujú. justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Entonces ahí como que el proverbio nos describe, por así decirlo, que el que anda en justicia, Dios lo va a proteger, en palabras Ujú, simples, y la perversidad o la maldad va a trastornar o el que hace el mal no va a terminar bien, ¿ya? Esto está en continuidad con el espíritu de las actitudes en la vida que se producen en las personas, ¿ya? Que obedecen y desobedecen la palabra de Dios, porque la obediencia produce bendición y ujú, la desobediencia produce maldición. Y esto está muy claramente para los lectores de la Biblia en Deuteronomio 28, ¿ya? Yo ujú. solamente le voy a leer los títulos porque el capítulo Sí. completo, ¿ya? Eh, dice así, yo solamente voy a leer solo unos versículos, ¿ah? Porque un capítulo completo que tiene, a ver, tiene 68 versículos. Ujú. Solo voy a, ya, voy a leer el versículo uno y 2, ¿ya? Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Ya? Y ahí obviamente el texto bíblico hace una lista de todas las bendiciones que usted puede leer a través de la historia de la Biblia: victoria en la guerra, bendición, ¿cierto? Prosperidad, eh, descendencia, etcétera.
¿ya? Dios va a bendecir a todas las personas que obedezcan, ¿ya? Eh, a todas las personas, ¿cierto? Que estén de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí, por ejemplo, cuando usted lee Génesis 12 en el llamado de Abraham, ¿ya? Acuérdense que hay una promesa que Dios le hace a Abraham y le dice, yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, ¿ya? Entonces, las personas, yo, por ejemplo, siempre me acuerdo de un hermano que en paz descanse, nuestro hermano Nelson Sánchez. Él siempre nos contaba historias y él contaba testimonios de que habían personas que le habían hecho daño y que el Señor le había hecho justicia. Y esos son testimonios reales, o sea, son cosas que ocurren, ¿ya? Donde uno ve cumplida la palabra de Dios, ¿ya? Yo también tengo testimonio, pero como le he dicho en otras veces, cuando me invitan a tomar once, ahí contamos todos los testimonios, ¿ya? Pero fuera de broma, sí, pues, o sea, eso es algo real, ¿ya? Y son promesas y por eso uno tiene que tener cuidado, ¿ya? Advertencia con eso. Cuidado, debemos tener mucho cuidado entre nosotros mismos, los cristianos, de no hacernos daño, ¿ya? Porque el Señor nos está mirando y nuestros actos tienen consecuencias, ¿ya? Entonces, tenemos que respetarnos, tenemos que amarnos, tenemos que soportarnos, tenemos que tratarnos con cariño, con respeto, no faltarnos el respeto, no insultarnos, a amar a los pastores, honrarlos, respetarlos, ¿cierto? Porque hay una bendición desde Génesis 12. Dios bendice a los que bendicen al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que tienen fe en Jesús, ¿cierto? Entonces ahí está la promesa y nosotros debemos bendecirnos y tratarnos bien, ¿ya? Y este mensaje es un mensaje que motiva a la obediencia e incentiva el reconocimiento de la palabra de Dios y su autoridad, ¿ya? Es una parábola que tiene un muy claro sentido de dirección teológico. Asocia la obediencia a la bendición, como dijimos anteriormente, y la desobediencia a la maldición. Esta enseñanza del Señor se desprende, como dije anteriormente también, directamente del Antiguo Testamento, que era la única Biblia que estaba a disposición de Jesús. Los temas de bendición y maldición provienen de la Torá, Deuteronomio 28, Levítico 26, y las actitudes, ¿cierto?, de las personas sabias y justas en contraste con las injustas y necias, ¿ya? Que fue el Proverbios 3 y 6 Proverbios capítulo 13, versículo 6 que leímos, ¿ya? Entonces, esta es una parábola que está firmemente anclada en la sabiduría del Antiguo Testamento, ¿ya? Y usted me preguntará, ¿por qué? Bueno, esto tiene que ver también con la teología del pacto, pues. Esto yo lo he dicho varias veces, también lo dije el día domingo en la predicación, ¿ya? Eh, por ejemplo, el día domingo estábamos predicando sobre Miqueas 6:8, ¿cierto? Y cuando Dios le dice, oh hombre, yo te he enseñado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia, ¿ya? Entonces, la palabra en el original de misericordia es Gesed, ¿ya? Y esa palabra, ¿ya? Tiene, se podría decir, como tres significados principales que tienen que ver amor constante, fuerza, ¿ya? Y está relacionado también, teológicamente está relacionado con el pacto, ¿ya? ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque la gente, ¿cierto? Como hoy día no estudia la Biblia, ni la lee mucho, ¿ya? Piensan que nosotros somos objetos de la misericordia de Dios y que está bien, porque eso teológicamente está bien, ¿ya? Pero acuérdense que Jesús, ¿ya? Cuando estaba en la última cena, él dijo, esta es la sangre, ¿cierto? Cuando estaba con la copa de vino, esta es la sangre de el nuevo pacto. Y un pacto en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Tenía que ver principalmente entre una persona que era, por así decirlo, como un auspiciador o una persona de mayor importancia frente a alguien
de que era más débil, ¿ya? Entonces un pacto tiene bendiciones, pero también tiene responsabilidades, ¿ya? Y es importante que nosotros entendamos, ¿ya? Que nosotros estamos bajo un nuevo pacto, pero ¿por qué estamos bajo un nuevo pacto? Porque Jesús reemplazó el pacto antiguo. Y eso no quiere decir que el cristianismo no tenga responsabilidades. La responsabilidad del cristiano es ser fiel a Dios. Esa es la responsabilidad, ¿ya? Por eso la bendición está sobre aquellos, ¿cierto? Que obedecen la palabra de Dios, porque están siendo fieles al contrato, por así decirlo, que Dios firmó con la sangre de Cristo, ¿ya? Al nuevo pacto. En lo cultural, en la antigüedad, las referencias a la construcción de edificios se utilizaban generalmente como ilustraciones, ¿ya? En los procesos educativos. Todas las alusiones a los tipos de casa era una manera de describir las realidades de la vida, literal y metafóricamente. Las enseñanzas de Jesús tomaban seriamente en consideración la cultura religiosa de los oyentes y las realidades sociales de la comunidad, ¿ya? La arqueología ha descubierto las diversas, perdón, formas de construcción en la región de Galilea, en los tiempos de Jesús, en lugares donde había canteras y se hacía fácil conseguir piedras para la construcción. Las casas se edificaban con este material y los fundamentos eran cortados en la roca. El primer piso de las casas se preparaba en piedra y en los niveles superiores se utilizaba barro y ladrillos. En las comunidades donde la piedra era más difícil de adquirir o donde las realidades económicas impedían construir con piedra, se edificaban las estructuras con barro y arcilla. Como ustedes saben, el clima era un factor, se podría decir, importante, al igual que el día de hoy, ¿cierto? Entonces, existían fenómenos climáticos como lluvias fuertes, inundaciones, terremotos o incluso tsunamis. Eran experiencias conocidas en la cultura antigua en la cuenca del Mediterráneo y también en las comunidades galileas. La época de lluvia en la Palestina antigua era de mediados de octubre hasta marzo y en enero era el mes con mayor intensidad. El mundo del Nuevo Testamento estaba consciente de esas realidades y las comunidades se preparaban para enfrentar con prudencia el mal tiempo y sus consecuencias, ¿ya? Y bueno, y el daño que provocaba este mal clima. Entonces, la imagen de la construcción de casas debió haber sido entendida por todos los oyentes. ¿Por qué? Porque ellos vivían este mal clima y probablemente tienen que haber visto también casas que eran construidas de material no sólido y que se terminaban derrumbando cuando venían estas fuertes, se podría decir, lluvias o tormentas, ¿ya? Entonces, las descripciones de las decisiones de construcción revelan sabiduría y prudencia en el que construye en la piedra, pero revelan también negligencia e imprudencia del que construye en la arena. ¿Ya? En la época del Nuevo Testamento es importante indicar que los carpinteros no solo trabajaban la madera, sino que incursionaban en trabajos en piedras y metales. Es decir, que los carpinteros eran también constructores, bueno, al igual que el día de hoy, ¿cierto? Y además de trabajar, bueno, eh, además de trabajar en madera, como dijo anteriormente, ellos manejaban, se podría decir, como te- tenían que tener un conocimiento amplio en la construcción. Jesús de Nazaret está relacionado con esas labores de carpintería, porque era el oficio de su familia. Entonces Jesús también conocía esto, ¿ya? Porque Jesús aprendió el oficio, ¿ya? Eh, El énfasis principal de esta historia se relaciona con el deseo y la capacidad de hacer y obedecer la voluntad de Dios, ¿ya? El propósito básico de la parábola es poner en evidencia que existen contraste entre obedecer y desobedecer la revelación de Dios. Los ciudadanos del reino son prudentes en sus proyectos de construcción
y trabajan en la roca, pues ese tipo de edificación brinda la capacidad de enfrentar y superar las adversidades de la vida. En el corazón de la parábola está la insensatez del hombre que construye su casa en la arena. Este tipo de construcción no tenía el fundamento necesario para resistir las inclemencias del tiempo. Entonces aquí nosotros podemos ver, lo coloco como ejemplo también, no sé si se acuerdan, esto sale en el Evangelio de Marcos para que lo pueda leer en su casa, cuando Jesús está a punto de elegir a sus 12 discípulos. La escritura nos dice que él pasó orando toda la noche. Ese detalle que está ahí no es una coincidencia. Jesús nos está enseñando con su propia vida, como estábamos hablando hace un tiempo, hace un momento atrás, sobre la importancia de practicar el Evangelio. Jesús nos estaba enseñando que antes de tomar una decisión importante en nuestra vida, nosotros tenemos que orar harto, hermano. No es llegar y tomar decisiones, ¿ya? No tenemos por qué tomar decisiones apresuradas y equivocadas. A lo mejor van a haber decisiones que usted, a lo mejor en algún momento de su vida usted se va a sentir desorientado y eso es normal, ¿ya? O a lo mejor usted va a tener que tomar decisiones y antes de tomar decisiones importantes usted tiene que orar, tiene que saber cuál es la voluntad de Dios, tiene que leer su palabra, tiene que meditar en la Biblia, tiene que estar impregnado de Dios. Tiene que leer la Biblia para saber cuáles son los principios bíblicos. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, pero para ser guiado por el Espíritu Santo en la vida práctica, tenemos que pasar tiempo con Dios. Y ese es el ejemplo que nos da Jesús, ¿ya? Eh, Antes de cualquier decisión importante que usted quiera tomar, ore, pida oración en la iglesia, pídale al pastor que ore por usted, pídale a los diáconos, donde sea usted pida oración, porque cuando tomamos decisiones necesitamos estar cubiertos de la presencia de Dios. No podemos tomar decisiones importantes o cruciales para nuestra vida solamente con lo que nosotros creemos que es correcto. Si nosotros nos afirmamos en nuestra propia prudencia, nos podemos equivocar gravemente, ¿ya? Entonces, bueno, siguiendo con el tema del estudio, nadie en su pleno juicio construiría una casa sin las bases necesarias. De esa forma, ¿ya? Eh, Podemos entender que desobedecer a Dios es como edificar una casa sin el fundamento adecuado. Desobedecer a Dios es ser irracional, ¿ya? Debemos entender que cuando alguien desobedece a Dios, en algún momento las consecuencias van a venir, porque el pecado siempre tiene consecuencias, ¿ya? Acuérdese que lo que fue que pasó con Saúl. Él desobedeció a Dios y Dios lo desechó. ¿Qué pasó con David cuando fue infiel con Betsabé? Dice la escritura que él ayunó y aún así el hijo que nació de manera indebida, se podría decir, no llegó a buen término. Ese hijo falleció y David lloró, ayunó, hizo todo lo que estaba a su alcance, pero no, él había desobedecido a Dios. Entonces, el pecado tiene consecuencias, ¿ya? Y si lo llevamos al pueblo de Israel, ¿ya? Em, Israel rechazó al Mesías, o mejor dicho, Judá, Jerusalén rechazó al Mesías, y no es casualidad que el libro de los Hechos después se enfoque más en los que no son judíos que en los que son judíos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío rechazó al Mesías, rechazó a los apóstoles, rechazó el mensaje del arrepentimiento y la fe, por lo tanto Dios comenzó a expandir el evangelio por todo el mundo, ¿ya? Así que eh, el maestro no estaba interesado en articular una nueva doctrina religiosa al pueblo. Su objetivo era compartir primeramente con sus discípulos y luego con la comunidad judía en general su comprensión e interpretación de la ley de Moisés. El Señor estaba muy seriamente comprometido con la ley, pero su interpretación y aplicación estaban más orientadas a obedecer a Dios
y a dar esperanza a las personas, porque la obediencia a Dios es lo que trae esperanza. La obediencia a Dios es lo que trae, ¿cierto? O mejor dicho, como se dice en el lenguaje evangélico, lo que abre los cielos para que nosotros experimentemos la fidelidad de Dios, ¿ya? Jesús no estaba interesado en mantener los postulados o la teología tradicional y las recomendaciones legalistas de las autoridades religiosas de la época, ¿ya? Entonces aquí uno hermano, tiene que entender ya que, y esto yo lo digo con mucho respeto, no lo digo, vuelvo a repetir esto, no es en tono de juicio, ¿ya? Pero yo he encontrado varios casos, ¿ya? De personas que asisten a la iglesia, ¿ya? Y hay personas que conviven dentro de la iglesia. Y la escritura nos dice que Dios está a favor del matrimonio. Entonces, la pregunta es, cuando alguien no vive conforme a lo que dice la escritura, ¿vendrán las promesas de Dios? Yo me estoy refiriendo a cuando esto se mantiene durante un largo tiempo, ¿ya? Porque a lo mejor hay personas que llegan a la iglesia sin conocimiento, nadie les ha enseñado, nadie, ¿cierto? No sé, nadie les ha discipulado, nadie les ha entregado el mensaje de salvación. Dios ahí sí obviamente va a tener misericordia, paciencia, eh, las personas van a ser enseñadas y luego a la exposición del mensaje de la escritura, las personas tienen que tomar una decisión, ¿ya? Pero hay personas también que sabiendo la verdad se mantienen asistiendo, pero no viven conforme a la palabra. Y la pregunta es una pregunta que usted tiene que responder en su casa. ¿Vendrán las promesas de Dios a las personas? Usted solo tiene que responder conforme a lo que estamos estudiando hoy día, ¿ya? Entonces, nuestro Señor demuestra lo que significa obedecer a la revelación divina, especialmente a la luz de las enseñanzas del Mesías, que no era muy bien visto por los líderes religiosos de la época. Quien escucha y obedece las enseñanzas de Jesús es una persona sensata, como quien construye su casa en la roca, y quien rechaza el mensaje del reino presentado por Jesús es tan insensato como el que edifica sobre la arena. El reino requiere sensatez y prudencia, ¿ya? Entonces, nosotros debemos enseñarles, ¿ya? Y esto es una responsabilidad de los predicadores y de las personas más antiguas de la iglesia, debemos enseñarle a la iglesia que si se porta mal no hay bendición. Se dice como en resumen, ¿ya? Hay personas que de repente dicen, no, pero si mi Señor me perdona, ¿ya? Si total yo voy a la iglesia y estoy listo. No es así, po. Recuerden, ¿cierto? Recuerden que cuando Jesús comenzó predicando el Evangelio del Reino, Él dice claramente, arrepiéntanse y crean, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la llave, la puerta para entrar al reino de los cielos? ¿Para entrar a las promesas de Dios? Arrepentirse. Entonces hay personas que van a la iglesia, pero que no se arrepienten, ¿ya? Siguen viviendo de la misma manera que vivían antes. Entonces ahí va a ser muy difícil, pero muy difícil, ¿ya? Que las promesas de Dios vengan sobre su vida, ¿ya? Entonces, nosotros debemos enseñar eso porque Dios nos va a pedir cuenta un día, ¿ya? Dios nos va a pedir cuenta de lo que usted y yo estamos enseñando. Y lo importante es que usted y yo tengamos la conciencia tranquila de que predicamos y dijimos lo que estaba conforme a la voluntad de Dios, ¿ya? Por lo tanto, eh, siguiendo con las interpretaciones de esta parábola, hay estudiosos que asocian la imagen de la roca con Dios o con Cristo. La verdad es que el corazón de esta parábola está, o mejor dicho, muestra el contraste entre la gente sabia y la insensata, ¿ya? Los frutos de la sabiduría resisten las adversidades, eso quiere decir los que obedecen la palabra. El producto de la insensatez es la ruina y la destrucción. El Dios que es roca, es decir, inamovible, requiere seguidores que comprendan la relación íntima que existe entre los fundamentos estables y las decisiones bien pensadas. Se han interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia, ¿ya? Y también se ha interpretado de manera metafórica, ¿ya? Las tormentas se han asociado al juicio de Dios que llega con fuerza para castigar a los infieles, y la casa destruida sobre la roca se ha asociado al templo de Jerusalén. Eh,
Eh, sí, y como dijimos recién, las tormentas se han asociado al juicio de Dios que llega con fuerza para castigar a los infieles y la casa y la casa construida sobre la roca se ha asociado, perdón, al templo de Jerusalén, ¿ya? El fundamento sólido y estable se relaciona con la palabra de Dios, con la revelación del reino por el Mesías, y una base endeble y frágil se asocia a las interpretaciones humanas y parcializadas de la ley, que en vez de ser agentes de liberación y restauración al pueblo, añaden cargas que son casi imposibles de llevar. Entonces, eh, cuando nosotros, y esto es un peligro que puede cometer cualquier predicador, ¿cierto? Incluido quien le está hablando en este momento, cuando nosotros enseñamos conforme a lo que nosotros creemos, podemos quizás a veces colocar carga muy pesada sobre la gente o quizás podemos predicar un evangelio muy suave, ¿ya? Que les va a llevar a la tibieza. Un evangelio que es solamente gracia, Dios nos perdona, váyase tranquilo a su casa nomás porque usted está perdonado, pero eso no, y las personas siguen siendo de la misma manera. Entonces eso no produce una transformación. La transformación, por primero, es en nuestro interior, ¿ya? Y eso tiene que producir un cambio de vida. Si el evangelio no produce cambio de vida, ojo con eso, porque eso no es arrepentimiento, ¿ya? Eh, Varios estudiosos han relacionado el tema de la casa construida en la roca como una referencia al templo de Jerusalén. El mensaje de Jesús era una advertencia a los líderes del judaísmo en Jerusalén. Lo único que puede detener la destrucción de la casa es que Israel acepte las enseñanzas de Jesús como Mesías y como profeta del reino. Aunque esta es una interpretación poco probable, la crítica al templo y a la religión organizada también puede desprenderse de la evaluación sosegada de la parábola. Bueno, en lenguaje simple. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en Mateo 24 y los discípulos dicen, mira, Señor, el templo, qué bonito es? Ya, yo estoy parafraseando el texto, ¿ya? Y Jesús les dice, de cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La historia extrabíblica nos dice que el templo de Jerusalén fue destruido aproximadamente en el año 70 después de Cristo, ¿ya? Viene una invasión romana y destruyen el templo. La pregunta es, ¿usted cree que eso pasó porque sí? Eso es una de las consecuencias, ¿ya? De haber rechazado al Mesías. Y esa consecuencia vino sobre el pueblo de Judá, Jerusalén, ¿ya? Entonces, como le digo yo, la historia también nos muestra que desobedecer a Dios tiene consecuencias, ¿ya? Las personas que escuchan el mensaje del reino y lo aceptan son sabias y prudentes, como quienes edifican en la piedra. Quienes rechazan esta revelación son imprudentes e insensatos como quienes construyen en la arena. Yo, para finalizar, lo último que quiero decir es que yo no estoy diciendo que el que obedece a Dios no vaya a tener problemas. Ojo, porque cuando usted lee detenidamente ¿cómo se llama? La parábola, eh, el texto habla solamente de una casa construida sobre la piedra y otra sobre la arena. No coloca detalles de que la que estaba construida en la arena, no sé, pues, el terreno era, no sé, como que, por así decirlo, como que el terreno era más difícil, sino que simplemente coloca la diferencia entre obedecer la palabra y desobedecer, ¿ya? Entonces, sobre el que obedeció también vino la tempestad, vino la lluvia, vino la inundación, o sea, sobre el que obedeció también vinieron problemas, pero como estaba aferrado a la palabra de Dios, Dios le ayudó y pudo tener victoria sobre esos problemas. Y el que no está aferrado, ¿cierto? Vienen esos problemas, pero no puede tener victoria, no puede tener victoria conforme a la palabra de Dios porque está desobedeciendo. Así que eso, mis hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Si alguien quiere decir algo, solo una opinión para finalizar y estaríamos terminando. Si alguien quiere decir algo,
Ya estamos en silencio entonces. Vamos a terminar orando y le vamos a pedir a Dios, ¿cierto? Le vamos a pedir a Dios que, bueno, que nos ayude a estar cimentado en la palabra, pero también que nos ayude a discipular como veíamos al principio, porque eso también tiene que ver con la obediencia. El discipulado no es solamente un estudio bíblico, sino que es acompañar a las personas en sus procesos y eso requiere tiempo, requiere paciencia. em, ¿Cómo? Oración. Oración, santidad, obediencia personal, porque si yo no estoy viviendo en obediencia a Dios, ¿qué voy a entregar? Entonces no es solamente enseñar, es una consecuencia de vida. Yo creo que eso es un tema importante, así que vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude y nos bendiga con su palabra. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a poder colocar por obra esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, que si queremos disipular a alguien, ayúdanos a nosotros en primer lugar a obedecer tu palabra, a tener una vida transparente contigo y con el prójimo. O sea, eso quiere decir, como dice tu palabra, que tenemos que practicar un amor sin fingimiento. Ayúdanos, Padre Santo, a corregir todas esas cosas que tenemos mal, porque nos cuesta, y te pedimos, Señor, que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos, muéstranos tú las personas a las cuales tenemos que disipular para traspasar la enseñanza del Evangelio y muéstranos, Señor, qué es lo lo que tú quieres para nuestra vida. Ayúdanos a escapar de tener una vida de culto, ¿ya? Que nuestra vida no solamente sea el culto, sino que el servirte a ti sea los 7 días de la semana, las 24 horas, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, y dirígenos para, Señor, no tener tantas actividades y para discipular y alinearnos, Señor, al modelo que Jesús eh, nos enseñó en tu palabra. Ayúdenos a ser discípulos y a traspasar las enseñanzas del Evangelio. Así que te damos gracias, Padre, y te alabamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y bueno, mis hermanos, nosotros lo voy a decir en cámara. eh, Nos vamos a tomar un pequeño descanso durante julio, así que para volver ya en agosto con todas las pilas recargadas, ya, con nuevos estudios bíblicos, ya, con nuevas cosas para enseñar. Y así que no quiere decir que es el último estudio del año, ¿ah? Sino que nos vamos a tomar un pequeño tiempo de receso, así que vamos a estar comunicando oportunamente ahí por las redes cuando vuelven los estudios, así que el Señor les bendiga. Muchas gracias por seguirnos a todos los que siguen el canal de YouTube, de Facebook, eh, a todos los que opinan, a todos los que le traspasan sus opiniones al Pastor Luis, así que muchas gracias. Nosotros lo hacemos con mucho agrado, el enseñar la palabra de Dios, es lo que Dios nos ha llamado a hacer, así que lo hacemos con alegría, con ganas y con el deseo, ¿cierto?, de que este estudio siempre sea de bendición para usted. Así que el Señor les bendiga, nos despedimos y estamos en contacto. Que Dios les bendiga y nos vemos a la vuelta a la vuelta del Después, receso, ¿cierto? muchas Y bendiciones. muchas bendiciones, que estén bien. Amén.